Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, con el anhelo de compartir la bendita palabra de Dios que tanta falta nos hace, pues a través de estas reflexiones podemos recordar quién es nuestro Dios y qué es lo que anhela para toda la humanidad. Dentro de todo esto y de cómo el mundo en sí está viviendo, necesitamos también darnos cuenta qué es lo que está pasando o por qué se están dando tantas manifestaciones de maldad, cómo la gente está reaccionando y aprovechándose para hacer daño a los demás. Las actitudes y el comportamiento lamentablemente se justifican de acuerdo a lo que se pretende realizar u obtener en las diferentes actividades que la humanidad en general la está realizando, encontrando siempre una justificación a lo que han decidido hacer, por lo que siempre estará bien, a pesar que en ocasiones existan ciertas cosas que no les agraden a los demás o perjudiquen a los demás. Pero lo más lamentable es que no se ha puesto a pensar si todo esto concuerda con lo que Dios quisiera, con lo que Dios anhela que nosotros hagamos. ¿Y cuál es el camino que Dios nos ha trazado para obtener las bendiciones que tanto anhelamos y que están diseñadas por nuestro Creador? Es por esto que hoy Dios nos está llamando, Dios nos está hablando, y quiero referirme en esta ocasión a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, del cual yo leeré algunos versículos para tener claro el mensaje de Dios y en qué nos estamos basando para hablar en esta ocasión. Quiero referirme hoy al capítulo 5 de la carta a los Efesios con relación al versículo 6. La palabra de Dios dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Es algo que hoy nosotros tenemos que reflexionar. Si en realidad hay luz en nuestro interior, debemos manifestar y llevar a aquellos que están en la oscuridad. Es por esto que adicionalmente y más adelante declara en el versículo 14 de este mismo capítulo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es precisamente lo que hoy nosotros podemos ver, de cómo Dios está hablando. Conocemos que sobre todo en nuestro país, aquí en Ecuador, hay demasiadas situaciones adversas, situaciones por las que probablemente antes no hemos pasado. Pero ¿por qué está reaccionando de esta manera estas personas? No estamos aquí para juzgar, sino para ver exactamente cuál es nuestra posición y qué es lo que nosotros estamos haciendo para que
esto cambie. La luz revela lo que la oscuridad oculta. No pretendamos engañarnos. Es hora que nos demos cuenta y reaccionemos que si algo hay que corregir en nuestras vidas, lo hagamos sin pretender justificarlo. Porque recuerde, habíamos dicho anteriormente que es muy lamentable cómo tratamos de justificar acciones, procedimientos que nos dañan y dañan a los demás, por solamente obtener algo, por conseguir algo que tal vez es un capricho, es algo que probablemente ni siquiera lo necesitamos, pero está en ese plano de querer tener algo que los demás tienen. La luz revela, decía, lo que la oscuridad oculta. Es verdad, la oscuridad es disipada por la presencia de la luz, por la presencia de la verdad. Por esto, nosotros debemos utilizar, como muchos cristianos lo hacen de forma errada, de ninguna manera, por medio de la crítica o ponerse en el plano de juez. No se trata de eso. Lo importante es que nosotros manifestemos lo que hay en nuestro interior. Si Dios ha cambiado nuestras vidas, pues es tiempo de mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Es la luz y no nosotros la que puede cambiar a los demás. Es Cristo en nosotros lo que hará que nosotros podamos ser como instrumentos. Pero ¿quién cambia? ¿Quién transforma? Es Dios a través de su Santo Espíritu. Esa no es la manera de combatir a la oscuridad, porque lo único que podríamos conseguir es alejarla más de la luz. No se debe sermonear y peor juzgar a una persona que no ve, pues lo único que con esto lograría es aumentar su ceguera y alejarle mucho más del Dios Todopoderoso que quiere bendecirlo. Esa persona necesita ser guiada y sacada de la oscuridad a la luz para que cambie su conducta. Entonces habrá el nacer espiritual. ¿Por qué? Tenemos que ser luz que afecte a la oscuridad y no que esa oscuridad, que esa maldad que estamos viendo afecte nuestras vidas. Otra forma prudente de disipar la oscuridad es que el creyente debe siempre actuar en la voluntad y en el tiempo de Dios. De la misma manera que un tren anda sobre las rieles, nosotros también debemos demostrar que la conducta de este mundo lamentablemente está influenciando directamente. Pero, ¿dónde está nuestra luz? ¿Dónde está esa transformación, lo que hay en nosotros para afectar, como decía, a la oscuridad? Si nosotros somos luz de esta tierra, pues entonces manifestemos esa luz. Recuerde lo que decía en la palabra de Dios: despiértate, tú que duermes. Porque es así. El que está durmiendo, el que está engañándose, creyendo que todo está bien, que todo lo que está haciendo está correcto. El que duerme es como el enfermo, que afectado con una dolencia se engaña y cree gozar de perfecta salud. No acepta, no quiere aceptar su condición. Estando presos tras rejas y encadenados, solamente se imagina y cree gozar de total libertad. Es engañarse.
está al borde de un abismo y cree habitar en un lugar seguro. El hecho de vivir en una sociedad dormida no debe hacernos parte de ella, en donde reina la injusticia, la corrupción y la inmoralidad. Nosotros tenemos que ser esa luz, porque recuerde, el cristiano no puede caer en ese sueño que le aleja de Dios. Decía también referente a esta parte de esta carta de capítulo 5, yo quiero mencionar el versículo 1 y 2. Así que sean como Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Y sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario, cuya agradable olor sube a Dios. Es esto lo que nosotros hoy podemos manifestar. Es hora de reaccionar y despertar de toda esa fantasía en la que hemos estado viviendo, engañándonos o creyendo que somos buenos cristianos. Es necesario que nos levantemos de esa muerte espiritual que cauterizó nuestras mentes y llevar a la transformación de nuestro entendimiento, dejando el control de nuestras vidas en las manos de nuestro Dios, que trazó el mejor plan nunca imaginado para nuestras vidas. Solo entonces veremos con claridad por dónde continuar llevándonos a la bondad, la rectitud y la verdad en todo nuestro accionar. Recuerde, nosotros podemos ser ese instrumento que Dios quiere y puede usarnos de la mejor manera, sin ser aquellos que juzgan, sino aquellos que ayudan, que extienden su mano y buscan rescatar a aquellos que están en la oscuridad. Que el Señor bendiga poderosamente su vida y a toda su familia. Amén.